Buenas tardes, espero que hayáis disfrutado de la comida y con algunos minutos de retraso, y no quiero que se acumulen más, vamos a continuar con esta jornada de tarde que iniciamos con una ponencia compartida, el pasado y futuro del cerebro en la enfermedad de Parkinson. Promete ser altamente interesante. Voy a presentaros de una forma muy breve porque probablemente se podría contar muchísimo más sobre cualquiera de ellos dos, pero os los voy a presentar a nuestros dos invitados, como os digo, de una forma muy somera. Nos acompaña la doctora Esther Cubo Delgado, neuróloga y especialista en trastornos del movimiento del UBU, del Hospital Universitario de Burgos. Investigadora incansable, tiene más de 12 artículos publicados sobre las diversas características del Parkinson. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos en esta jornada. Y el doctor Gurut Linazasoro, neurólogo, una indiscutible personalidad de prestigio internacional en el campo de la investigación médica y de la innovación. En la actualidad es presidente ejecutivo de la Fundación Inbiomed, director del Centro de Investigación Parkinson de la Policlínica de San Sebastián y director científico de la Fundación Cita Alzheimer. Es una ponencia compartida, así que dejo al auditorio en sus manos y les pediría también, doctores, que haya posibilidad de participación de la gente que nos acompaña para que puedan exponer sus dudas o sus preguntas. Gracias y bienvenidos. Bueno, pues vamos a hablar y yo me voy a dedicar ahora mismo a hablar sobre lo que es el presente y el futuro inmediato de la enfermedad de Parkinson. Y bueno, agradeceros muchísimo la invitación que nos hacéis cada año y contentísima de poder compartir pues lo último que se ha dicho ahora en el congreso que se ha celebrado hace una semana, el Congreso Internacional sobre la enfermedad de Parkinson. ¿Cuál es el presente? Bueno, pues el presente, yo cuando he ido al Congreso, yo creo que el presente son los nuevos ensayos clínicos, las nuevas tecnologías y también lo que son los tratamientos no farmacológicos. ¿Y por qué? Bueno, pues la enfermedad de Parkinson es un problema que no solamente afecta a Burgos, es un problema a nivel mundial, debido al envejecimiento de la población. Entonces, se estima que para el año 2030 va a haber aproximadamente unos casi 9 millones de personas con enfermedad de Parkinson. Y muchos de ellos pues, van a estar posiblemente en los sitios donde hay más población, como es China, es decir, como son países emergentes en el sentido de envejecimiento de la población, como es África. Es decir, en sitios va a haber enfermos con enfermedad de Parkinson que no todos tienen acceso a los tratamientos farmacológicos y es un problema de salud mundial. La evolución de cómo medimos los síntomas de la enfermedad de Parkinson pues ha ido evolucionando. James Parkinson, que se debe el nombre de la enfermedad a él, bueno, pues lo hizo a través de la observación y así describió lo que era la lentitud, describió las alteraciones de la marcha, describió el temblor. Bueno, no describió la rigidez porque no examinó físicamente al paciente. Pero básicamente hasta los años 80, nosotros cuando un paciente nos venía a la consulta y decíamos, ¿cómo estoy o cómo está este paciente? Pues decíamos, pues yo creo que está mejor, igual o peor. Esa información es básica, pero también tiene mucho valor y es decir que con eso sumarizamos significa resumimos la impresión clínica global, Pero ¿qué es lo que pasa? Se han empezado a desarrollar nuevos fármacos y, claro, para desarrollar un nuevo fármaco que luego lo apruebe el Ministerio de Sanidad, las agencias europeas, la FDA en Estados Unidos, pues claro, no vale con decir solamente está mejor o igual, mejor cuanto mejor. Bueno, pues a partir de los años 80 pues empezaron a desarrollar escalas clínicas que me dice, bueno, pues si yo son los cuestionarios, examen físico, donde yo puedo graduar
los síntomas en cuanto está levemente afectado, moderadamente, gravemente afectado. Y si hago una intervención, yo puedo decir, bueno, pues ha mejorado bastante, ha mejorado un 30%, ha mejorado un 10%. Eso ha sido muy útil. Pero ¿qué es lo que está pasando? Bueno, pues nosotros hacia donde vamos ahora es hacia el mundo de las nuevas tecnologías. Hoy en día, con nuestro iPhone, bueno, pues podemos medir temblor. Es decir, tenemos hoy en día herramientas que nos permiten valorar al paciente no solamente en la consulta, sino desde su propio domicilio. ¿Por qué? Y eso es tremendamente útil, porque cuando nosotros evaluamos al paciente la consulta, muchas veces ante el fenómeno de bata blanca, pues no se bloquea, o tiembla más o no tiembla, no vemos las fluctuaciones, a no ser que le tengamos muchas horas en el hospital. Y luego, claro, si nosotros queremos lo que es poder desarrollar nuevos tratamientos farmacológicos, cuanto más información tengamos de lo que queremos medir, es decir, yo voy a desarrollar un fármaco que quiero que me mejore los síntomas motores de la enfermedad de Parkinson. Bueno, si tengo una información de ese paciente 12 horas al día, pues muchísimo mejor. Quiero un fármaco que me mejore los trastornos del sueño. Pues vamos a monitorizar cómo duerme ese paciente desde su domicilio. Entonces, vamos hacia una medicina donde el paciente pueda ser evaluado desde su domicilio y esa información clínica pueda ser transmitida pues al neurólogo, al médico de familia. Cosas importantes como pueden ser caídas, no se puede poner en comunicación con el cuidador. Es decir, que hoy en día las nuevas tecnologías lo que nos van a hacer es facilitar. Se habla del concepto de telemedicina. De telemedicina, os digo todos estos conceptos porque es de lo que se habla en los congresos. La telemedicina es la forma de poder valorar a un paciente desde su domicilio. Antes, y ahora por supuesto también, lo más socorrido es llamar por teléfono. Ha pasado esto, tiene muchas alucinaciones. Y entonces nosotros decimos, bueno, pues vamos a modificar el tratamiento de tal manera. Pero hoy en día con un ordenador y con una cámara, pues podemos perfectamente evaluar a ese paciente desde el domicilio sin que tenga que venir al hospital, y el inconveniente que tiene muchas veces que son los desplazamientos, depender de un cuidador. Y se necesita eso, un ordenador y una cámara de vídeo para poder hablar y por supuesto un altavoz. Este modelo de telemedicina aquí todavía en España, para lo que es la enfermedad de Parkinson, no está muy implementado, pero en Canadá, en Estados Unidos, donde son países muy extensos, es decir, son países donde las distancias que tiene que recorrer un paciente pues son centenares de kilómetros, es una solución terriblemente cómoda y muy válida. Y claro, el principal problema que tiene la telemedicina es, bueno, pues son los pacientes, sobre todo de una edad un poquito más avanzada, que no han tenido pues acceso a un ordenador, no tienen conocimiento. Entonces, para facilitarlo, lo que se hace muchas veces es que no hace falta que tenga uno un ordenador en casa, sino simplemente puede ser una conexión desde el centro de salud, que normalmente suele ser el sitio donde vive, en el pueblo donde vive, y desde ahí se puede transmitir hacia al hospital. Hay formas de evaluar los síntomas de la enfermedad de Parkinson, son lo que se llaman sensores, son dispositivos. Vosotros acordáis que hace aproximadamente 3 años participasteis algunos de vosotros en las evaluaciones clínicas a través de telemedicina. Poníamos un sensor en el dedo y con eso podíamos evaluar lo que era el temblor, podíamos evaluar la bradicinesia, la lentitud de movimiento, las dicinesias. Y hoy en día lo que se intenta conseguir no solamente, claro, si yo pongo un sensor en la mano, me evalúa esa mano, pero ¿qué pasa con la otra mano? ¿Qué pasa con las piernas? ¿Cómo voy a evaluar lo que es el trastorno de la marcha? Entonces, la idea es colocar un sensor o varios sensores que me permita recoger una información global. Y esa información que me recoge,
pues poder transmitirlo, pues aquí en este cuadro que veis vosotros en la diapositiva, donde vemos un paciente a lo largo del día, donde vemos que color verde significa que, bueno, no está bastante bien, no tiene temblor, se mueve bastante bien, y los cuadrados en rojo significa que en ese momento pues está peor desde el punto de vista motor. Y yo sabiendo cuándo está peor, pues mejor voy a poder hacer las modificaciones del tratamiento. Uy, perdón. Bueno, entonces, las nuevas tecnologías es apabullante y van a llegar muy pronto a lo que es a la realidad clínica en los hospitales, y yo creo que va a ser una gran ventaja para los pacientes, facilidad de evaluación y, desde luego, facilidad en el transporte. Las nuevas terapias, de lo que se está hablando hoy en día, bueno, pues ya sabéis que el tema de trasplante de células fetales, el trasplante de células, bueno, pues eso empezó aproximadamente 30 años con el trasplante de células fetales, que lo que quería era liberar la dopamina, trasplantar a células que estuvieran vivas de un feto para poder liberar dopamina, la sustancia química que falta, ¿no? Eso presentaba problemas éticos muy importantes y desde luego pues no era factible para hacerlo llegar a la gran mayoría de la población. Bueno, pues esto ha ido cambiando y las líneas de investigación es una realidad en un futuro no muy lejano, pues será poder sacar células del propio organismo, por ejemplo, células de la piel. Hoy en día se pueden transformar las células de la piel y hacer que retrocedan en el tiempo, que se transformen en neuronas y transformen en neuronas que puedan liberar dopamina, pero no solamente dopamina, porque en la enfermedad de Parkinson no solamente falta dopamina, también sustancia, otro tipo de neurotransmisores, y eso es una forma de poder regenerar lo que es el cerebro. Y la gran estrella que tenemos hoy en día es la inmunoterapia. La inmunoterapia, como os sonará, sobre todo mucho para lo que es el tratamiento del cáncer, y también, bueno, se han hecho ensayos clínicos en la enfermedad de Alzheimer. Y se están haciendo ahora mismo ensayos clínicos. Ahora mismo se están haciendo en España. Básicamente lo que consiste es aprovechar los recursos que tiene el cuerpo, las defensas, que lo que hacen es retirar aquellas sustancias nocivas. Entonces, ¿qué sustancia nociva tiene la enfermedad de Parkinson? Bueno, pues sabemos que hay unas proteínas, que es la alfa-sinucleína, que es lo que forma el cuerpo de Levy, que es aquí. Este es el marcador en el microscopio que nos dice que cuando se encuentra que una persona tiene enfermedad de Parkinson. Bueno, pues se ha visto que el depósito de esta proteína pues hace que funcione mal el cerebro, es decir, que es lo que afecta la coordinación motora. Esto que yo digo que parece muy fácil, bueno, se cree que es así. Todo va cambiando a lo largo del tiempo. Entonces, en modelos animales lo que se ha visto es que si nosotros podemos evitar retirar el depósito de esta proteína, pues mejora la función celular. Entonces, ahora lo que se está haciendo es marcar a través de inmunoterapia, es una inmunoterapia pasiva, es un tratamiento intravenoso, son anticuerpos que van dirigidos contra esa proteína y lo que intenta es limpiar esa proteína. Limpiando esa proteína mejora la función, ¿de acuerdo? Esto es un ensayo clínico que que no es la primera vez que se hace, porque la enfermedad de Alzheimer en este sentido va un poquito por delante. La enfermedad de Alzheimer se ha hecho, ahora se está mejorando y los primeros ensayos clínicos no han sido muy prometedores. Lo que pasa en los modelos animales,
que todo parece que funciona muy bien, en el ser humano, pues no va muchas veces hay que probarlo, no tiene los mismos resultados, ¿eh? Pero bueno, es la terapia donde se está investigando en muchísimas enfermedades neurológicas y una de ellas es la enfermedad de Parkinson. Entonces, inmunoterapia para la enfermedad de Parkinson. Ese sería un tratamiento intravenoso. Y luego otro avance que se está produciendo y hacia donde va el futuro es en la cirugía del Parkinson. Bueno, la cirugía del Parkinson, ya sabéis que hoy en día, bueno, era poner unos electrodos, el target era el núcleo subtalámico y lo que hace es inhibir esas neuronas del núcleo subtalámico que lo que hacen es alterar el circuito motor. Bueno, hoy en día tenemos ya electrodos que no solamente podemos estimular el núcleo subtalámico, sino que podemos estimular varios núcleos al mismo tiempo. Podemos modificar la forma de dar esa corriente eléctrica, y eso nos permite tratar al mismo tiempo síntomas que muchas veces antes no podíamos conseguir con la forma tradicional de hacer la estimulación cerebral profunda. Ya sabemos que hay ciertos parámetros que tecnológicamente ahora se puede usar y nos permite mejorar los bloqueos de la marcha, que son muy difíciles de tratar, y al mismo tiempo pues, mejorar el temblor y la bradicinesia. Entonces, hay una mejora en la forma de poder realizar la estimulación cerebral profunda. La estimulación cerebral profunda es un campo de muchísima investigación, no solamente para la enfermedad de Parkinson, sino también para las enfermedades psiquiátricas, incluso se está probando ahora también para lo que es el Alzheimer. Y otra gran revolución es lo que se llama la terapia con ultrasonidos. Las siglas en inglés es FUS, es una forma de poder hacer una cirugía sin abrir el cerebro. Es decir, para poder hacer la estimulación cerebral profunda tenemos que hacer un pequeño agujero en el cráneo y poner los electrodos. Y aquí no se abre el cráneo. Todo se basa en que los ultrasonidos, se pone un casco y el ultrasonido básicamente son las ondas de las ecografías. Entonces, las ecografías, estas ondas, lo que hacen es confluir de diferentes puntos, confluyen en un punto en el cerebro, que eso se puede manipular desde fuera, y donde se concentran toda la energía se produce mucha temperatura y esa temperatura hace que se lesione la estructura que nosotros vemos que no funciona bien en el cerebro de la enfermedad de Parkinson. Se ha visto que es un tratamiento eficaz para el temblor esencial y ahora se está empezando a hacer en la enfermedad de Parkinson. ¿De acuerdo? Entonces, es una forma de hacer una lesión en el cerebro. Ahora se está haciendo en el núcleo subtalámico, solamente en un hemisferio, mientras que en la estimulación cerebral profunda se hace en los dos hemisferios. Aquí solamente se hace en un hemisferio y, bueno, parece que los resultados iniciales son prometedores. Claro, eso tiene bastante interés porque hasta ahora la cirugía para la enfermedad de Parkinson teníamos un límite. Es un límite que decimos aproximadamente 70 años, aunque depende mucho de las características biológicas del paciente, porque cuanto más mayor es una persona, más riesgo tiene siempre cualquier tipo de cirugía. Y claro, este tipo de terapia donde no producimos lesión, es decir, no abrimos el cráneo, nos permite ampliar un poco la ventana de los pacientes que se puedan beneficiar.
pero todavía está en fase experimental. Se está haciendo, pero en fase experimental. ¿De acuerdo? No obstante, este tipo de terapias lo que hacen es, no dejan de ser tratamientos sintomáticos, mejorar los síntomas. No tenemos todavía un tratamiento que lo que haga es ir a la raíz del asunto, a curar la enfermedad, pero desde luego nos permite aliviar de forma muy favorable lo que son los síntomas de la enfermedad de Parkinson. Y bueno, yo no he traído más diapositivas, pero básicamente es de lo que son las nuevas tendencias de lo que se está hablando hoy en el mundo del Parkinson. Y una cosa que no he puesto en diapositiva es que, es el desarrollo, se está intentando desarrollar también ensayos clínicos para los síntomas no motores como son los trastornos de memoria. Hasta ahora, todos los fármacos que se han ido desarrollando han ido para mejorar los síntomas motores, pero la memoria es lo que más limita y lo que más produce dependencia, junto con los trastornos psiquiátricos. Y ahora también se van a empezar a hacer ensayos clínicos para fármacos específicos para los trastornos de memoria en la enfermedad de Parkinson. Hasta ahora solamente utilizábamos los fármacos que se usaban en la enfermedad de Alzheimer, no teníamos ninguno específico. Y esa es otra gran ventana que se está abriendo. Y bueno, yo por ahora nada más. Bueno, buenas tardes. Como decía Esther, muchas gracias por la invitación. Es un placer venir a Burgos, aunque sea corriendo y deprisa, pero venir. Yo creo que poco más que añadir. Ha hecho un repaso magnífico de por dónde van las principales líneas de investigación ahora, ¿no? Igual por añadir un poquito más, un comentario sobre nuevos fármacos que puedan estar ahora mismo en fase experimental y que esperemos que algunos de ellos pasen esa fase experimental y lleguen pronto al mercado y los pueda utilizar todo el mundo, ¿no? De estos medicamentos, aparte de las inmunoterapias que decía Esther, los tratamientos, las vacunas que se llaman y que muchas veces verán en la prensa definidas como vacunas, la principal indicación de las vacunas es en fases muy precoces de la enfermedad, muy precoces en cuanto se hace el diagnóstico. Incluso me atrevería a decir que incluso antes de ese momento. Y esto nos plantea un reto importante, que es el del diagnóstico del Parkinson antes de que aparezcan los síntomas de la movilidad, los síntomas motores, antes de que aparezca el temblor o de que aparezca la lentitud. Y ese reto sigue estando ahí y no tenemos una respuesta cierta para ese reto, una respuesta que nos sirva para poder plantear terapias a una persona a la que previamente hemos definido un riesgo X de sufrir una enfermedad de Parkinson en el futuro. Y lo mismo está sucediendo en el Alzheimer, exactamente lo mismo. Es probable que las terapias, porque uno de los datos del Alzheimer más relevantes es que cuando se analizan grupos de población con enfermedad de Alzheimer muy incipiente, los resultados de las vacunas son más prometedores que cuando se analizan en personas con Alzheimer que ya llevan unos cuantos años de evolución. Por lo tanto, la precocidad es muy importante, el momento del diagnóstico es muy importante y adelantarnos a ese momento puede llegar a ser muy importante. Por eso, uno de los retos que va en paralelo al desarrollo de nuevas terapias es el de la identificación de biomarcadores, la identificación de pruebas que puedan permitir que una persona de 45 años sin ningún síntoma de nada, totalmente sana, se le pueda decir: usted va a desarrollar una enfermedad de Parkinson cuando tenga 62 años. Esto todavía es un reto que no lo hemos resuelto, ni en el Parkinson ni en el Alzheimer. Pero con el objetivo ese de frenar la progresión de la enfermedad o de proteger al cerebro para que la enfermedad no siga hacia adelante, no solo están las vacunas, hay también
más medicamentos. Si dijéramos que hay cientos de medicamentos en investigación, el exenatide, fármacos, el isradipino, fármacos que actúan sobre el sistema inmunológico, etcétera, etcétera, etcétera. La lista es interminable, pero probablemente los problemas sean parecidos a los de las vacunas. Pero bueno, son líneas que siguen abiertas, y si siguen abiertas después de tantos años, yo creo que ese es un motivo para decir que ese camino es correcto, porque si no, enseguida se cierra el camino y se suele decir que la ciencia avanza a golpe de funeral, pues así suele ser, ¿no? Es decir, se cierra algo porque ha habido algo que es mejor, y dice, bueno, pues ese camino no era el correcto, vamos a seguir por este. Bueno, esto en cuanto a las vacunas. Nosotros estamos en 2 ensayos en vacunas, uno que es por vía intravenosa y el otro que todavía no ha empezado, que esperamos empezarlo a principios del año que viene, que es por vía intratecal, que es un oligonucleótido antisentido, una cosa, en fin, una cosa de estas de genética. Pero claro, porque todo esto tiene mucho que ver con el conocimiento en genética, el conocimiento en proteómica, por eso es tan importante la investigación básica, esa investigación con microscopio que hacen otros colegas nuestros. El segundo gran grupo de medicamentos serían medicamentos que van dirigidos fundamentalmente a mejorar las terapias actuales. Yo creo que se ha mejorado mucho, sobre todo en el control de los síntomas de la movilidad, pero seguimos teniendo retos y seguimos teniendo cosas por mejorar. Y por eso, pues ahora mismo hay en marcha, así a bote pronto y de memoria, desde un fármaco que es una forma de levodopa, que tiene una liberación especial, que la historia de este fármaco es curiosa porque el predecesor se comercializó solo en Estados Unidos y no llegó a comercializarse en Europa porque fue la época de la crisis, por un asunto puramente comercial, no se comercializó en Europa. En Estados Unidos el otro ha funcionado, el Ritari, ha funcionado razonablemente bien, y este nuevo que hay es un desarrollo más avanzado, un poquito más avanzado del Ritari. Hay también un ensayo clínico con un fármaco que es muy interesante porque los resultados en los modelos animales, en los primates a los que se les induce un Parkinson han sido altamente positivos. Es un fármaco que actúa sobre otro neurotransmisor, no actúa sobre la dopamina, actúa sobre un neurotransmisor que se llama el GABA y, bueno, y también sobre el GABA y el glutámico. Entonces, bueno, vamos a ver qué resultados dan porque todos estos medicamentos que están en fase 2, fase 3, tienen que cumplir un largo camino antes de demostrar que son eficaces y que son seguros, que esa es la segunda pata, que en todos estos ensayos se mide sobre todo la eficacia, pero sobre todo la seguridad, sobre todo la seguridad. Hay más medicamentos, el exenatide, se me ocurren otros muchos que también están en fase de ensayo clínico. Y el otro gran reto que ya marcaba Esther es el de intentar desarrollar medicamentos que mejoren lo que son los síntomas no motores, los que por desgracia no mejoran tanto con la levodopa o con los agonistas o incluso con la propia cirugía, como los problemas de memoria, los bloqueos al caminar, la inestabilidad, las caídas, etcétera, etcétera. Y ahí sí que se están desarrollando nuevos tratamientos, pero también nuevos sistemas que tienen mucho que ver con la sensórica y con nuevas tecnologías, sobre todo para evitar los bloqueos y las caídas. Y todo este conglomerado de síntomas es donde también tiene mucho sentido lo que mal llamamos terapias complementarias, sino que son una manera de abordar de una manera integral la enfermedad de Parkinson, porque a veces es muy fácil mirar el temblor o mirar la rigidez y uno se olvida de la depresión, del sueño, del estreñimiento, etcétera, etcétera. Y esas terapias complementarias, no sé, psicoterapia, fisioterapia, logopedia, etcétera, 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 van sobre todo a cubrir esas áreas que son igual de importantes y muchas veces alteran más la calidad de vida. Y entrando ya en el ámbito ya un poquito más agresivo, más de cirugías,
Por un lado estaría la cirugía clásica con con electrodos de estimulación. Se van mejorando los electrodos, ya era hora de que se empezaran a hacer mejoras tecnológicas y que fuesen más pequeños de tamaño, que pudieran actuar en 2 núcleos a la vez, que a la vez de recoger información pudieras liberar fármacos, y van en esa dirección los electrodos, que yo creo que están ya totalmente estandarizados y se sabe todo ya sobre su eficacia, etcétera, etcétera. Y ahora, pues la irrupción de los ultrasonidos. Y Esther ya lo ha explicado muy bien. Se están haciendo los primeros pinitos con los ultrasonidos sobre el núcleo subtalámico, que es el núcleo más implicado en todos los síntomas de la enfermedad de Parkinson. Tienen el reto de que solo se puede actuar sobre un lado del cerebro, no sobre los dos. Y esto pues supone un problema cuando la enfermedad afecta a los dos hemicuerpos y también al tronco, a la expresión facial, etcétera, etcétera. Pero bueno, veremos un poco cómo evoluciona. Y luego el tema de la medicina regenerativa, ¿no? Por un lado, los trasplantes de células o de neuronas dopaminérgicas, que muy probablemente sean las que se obtengan a partir de células de la piel, de uno mismo. No habrá problemas de rechazo, pero ahí hay que controlar 2 cosas. Uno, la eficiencia, porque de momento lo que se ha hecho, incluso lo que se ha hecho en primates, obtener neuronas dopaminérgicas desde células de la piel, cuesta Dios y ayuda, y es un proceso muy poco eficiente todavía. Eso hay que mejorarlo, pero mucho, 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 y eso es investigación. Y el otro es el de la terapia génica. La terapia génica bueno, de momento hay 2 compañías, Voyager y Meriax, que han comprado 2 productos de terapia génica que se testaron hace unos cuantos años en la enfermedad de Parkinson, que los resultados fueron prometedores, pero no acababan de ser concluyentes, y estas 2 compañías pues, se han comprometido un poco a acabar de desarrollar el producto, la terapia génica, hacer los ensayos en fase 3 y ver si realmente se comporta como una estrategia eficaz y segura. Sabemos que hay personas que han recibido terapia génica. La terapia génica consiste en introducir en el cerebro genes que inducen la producción de moléculas que faltan en el cerebro. Por ejemplo, introducir en el estriado, en una parte del cerebro, genes que inducen la producción de dopamina, que falta en el cerebro, o genes que bloquean la producción de ácido glutámico que nos está haciendo la puñeta en otra parte del cerebro. Es decir, esto es lo que hace la terapia génica, y para eso utilizan virus como vehículos, como vectores. O sea, el gen va dentro de un virus y eso es lo que se inyecta dentro del cerebro. Y había una cierta precaución sobre, meter un virus en el cerebro, a ver si esto va a dar efectos secundarios, etcétera. Bueno, pues ya hay personas que llevan más de 10 años con terapia génica en el interior de su cerebro. No ha habido ningún problema de seguridad y la eficacia se mantiene, pero ya digo, son muy poquitas personas, y esto habrá que hacer ensayos fase 3 y estas 2 compañías pues parece que van a asumir esa responsabilidad. Y yo diría que, ¿no?, abundando un poco en lo que decía Esther, que esto podría ser un repaso de todo y que podría ser un poco la base para que empiecen con las preguntas, que creo que será lo más interesante. Pues vamos allá. Aprovechar la oportunidad de que tenemos aquí a los doctores para que las dudas, las preguntas que puedan surgir. Esther. Hola. Hay una pregunta que suelen hacer los pacientes sobre el tema de si la enfermedad de Parkinson se hereda. Y otra gran revolución que hay hoy en día es el tema del diagnóstico de genes que están implicados en la enfermedad de Parkinson. Hasta hace 3 o 4 años pues habíamos identificado pues 4 o 5 genes, pero hoy en día pues está lo que es el estudio del ESOMA. ESOMA es estudiar todo el ADN celular, y eso nos permite identificar mutaciones nuevas. Entonces, ¿y qué hacemos con tanta información? Bueno, pues lo que nos está diciendo es
poder identificar aquellas personas que van a tener un riesgo incrementado de tener la enfermedad de Parkinson. Eso también lleva a conflictos éticos. Yo quiero saber si voy a tener la enfermedad de Parkinson o no, vivir tranquilo hasta entonces. Y claro, también si me puedo diagnosticar antes porque me voy a poner un tratamiento que me lo va a prevenir. Pero desde luego la posibilidad de identificar nuevos genes a nivel de investigación, porque ese tipo de diagnóstico genético es todavía un poco caro, pero bueno, dentro de 5 años será mucho más barato y será posible hacerlo. Bueno, he dicho 5 años aproximadamente, pero dentro de unos años será posible tenerlo como hacer una determinación de glucosa. Pero bueno, un poco van también ahí identificar los factores de riesgo. Y otra cosa importante también que vi lo que en el Congreso es hasta ahora las terapias no farmacológicas tipo rehabilitación, fisioterapia, terapia ocupacional, bueno, pues eran considerados como terapias de segunda línea. ¿Pero por qué? Porque básicamente, metodológicamente, no se había estudiado bien, en el sentido de, uno, para poder recomendar algo, tiene que tener la evidencia, es decir, yo le digo que haga usted esto porque desde luego hay unas publicaciones científicas serias que me dicen que eso es útil y es eficaz. Bueno, pues sobre todo hay unas corrientes así de fisioterapia, escuelas de investigación en fisioterapia y terapia ocupacional muy fuerte en Australia y bueno, pues presentan unos estudios magníficamente diseñados con seguimiento longitudinal, porque muchas veces no solamente es verlos, sino también seguirlos en el tiempo, donde podemos ver pues una reducción de caídas. Ya simplemente una terapia que me reduzca las caídas ya es un éxito para el paciente y para el sistema sanitario. Me permite mejorar también síntomas no motores, la apatía, los síntomas depresivos. Es decir, que tenemos a mano ciertas terapias, que es lo que aquí se hace fundamentalmente en la asociación, que se pueden implementar. La realidad virtual también es una gran ayuda que se va a poder conseguir para el tema de los bloqueos de la marcha. Creo que teníamos una pregunta por aquí. Hola, buenas tardes. Yo he estado estoy en el grupo este de IFUS, están haciendo en Madrid, están haciendo en Puerta del Sur de Móstoles, y han elegido a 40 personas. Sí. Han elegido a 40 personas, de las cuales 13 parece ser que van a ser placebos. Sí. En ese estudio. Pero yo a lo que voy, más que, y estoy en el grupo ese yo, me han aceptado en él, no, pero no lo tengo muy claro, porque, claro, el tema, te dicen otros médicos, dice, va a ser una parte solo. Es irreversible porque se quema. Es irreversible. Eso hay que decirlo todo, también, claro. Y una parte que incluso puedes tener secuelas. Puede tener alguna secuela del habla o de alguna otra historia. Quiere decir que no está muy aclarado todavía el tema este del IFUS. Por lo tanto, yo creo que tiene sus riesgos, que cuando vas a hacer un experimento de esto, pues yo le hice con toda la buena fe del mundo, ¿no? Digo, bueno, si me sirve para mí, fenomenal, pero si no me sirve para mí, por lo menos que le sirva para los demás, ¿no? Con esa idea iba, ¿no? Pero que hay cosas por ahí que hay que decirlas porque tiene sus riesgos, ¿eh? Sí, totalmente de acuerdo, Sí. Sí, totalmente de acuerdo. Y por eso es un proyecto de investigación todavía, no es una terapia que esté aceptada y, por lo tanto, como es un proyecto de investigación, siempre hay que firmar un consentimiento informado. En ese consentimiento informado se habla de los pros y los contras y de todos los riesgos y todas las cosas que pueden ocurrir. Sí que es verdad que hay una experiencia previa de cuando se hacían subtalamotomías, pero que era abriendo el cerebro y llegando al subtálamo y quemando un área. Y eso sí se sabe que
que es eficaz porque mejora los síntomas, pero que también puede tener sus efectos adversos. Y entonces, pues bueno, pues hay que decirlo. Si los efectos adversos, pues con el IFU, el problema es que uno no está viendo. O sea, con la resonancia sí que te orienta mucho, pero claro, el núcleo subtalámico es el tamaño de la uña del meñique y tiene que pegar ahí. O sea, las ondas de radiofrecuencia tienen que pegar en el núcleo subtalámico, porque como den 1 milímetro fuera, 1 milímetro hacia arriba o hacia abajo, pues puede haber un efecto secundario, que a veces tiene que ver con el habla, a veces tiene que ver con la movilidad, etcétera. Entonces hay que ser ultra preciso para que pueda haber efectos adversos, para que pueda para que pueda haber una mejoría. Evidentemente esto hay que pasar por un proyecto de investigación previamente, hay que pasar por lo que se llama un ensayo clínico que lleva todas las aprobaciones de la agencia española, etcétera, etcétera, y una vez que se aprueba y pasa por comités éticos, los comités éticos valoran todos estos aspectos y dan el ok o no dan el ok al ensayo. Y puede ocurrir que funcione o que no funcione. Entonces, por eso es muy importante la selección de los candidatos, que estén muy bien seleccionados, que sean representativos, en los que pueda haber una mejoría considerable, porque si no, someterse a un riesgo, si uno prevé que no va a haber una mejoría suficiente, pues igual tampoco merece la pena. En fin, todo esto lleva unos cauces que están muy bien reglamentados por la agencia española y por todos los protocolos de ensayos clínicos y todos los comités de ética. Y todo tiene su parte positiva y su parte negativa. Entonces, con todos esos datos, lo que hay que hacer es tomar una decisión y decir, pues, acepto o no acepto, y ya está. Sí, estaba por aquí antes. Estaba primero y ahora te lo traigo. Vale. Hola. Bueno, me parece una maravilla que nos traigáis aquí los últimos tratamientos o las últimas líneas de investigación. Y bueno, pues sí, efectivamente, como todas las cosas, pues se irá viendo y todo hay que sopesarlo a ver cuál es lo que qué pesa más, si lo que vamos a ganar o lo que podemos perder, ¿no? Pero hay tantas líneas de investigación que a mí este año me ha parecido, bueno, yo no he dado abasto a ver noticias en el periódico. Claro, de esas noticias vosotros enseguida distinguís el grano de la paja, nosotros pues no, y nosotros solo vemos noticias y avances que luego pues en la realidad no son tales, ¿no? Pues porque efectivamente, porque unas líneas no dan el resultado esperado, por lo que sea. Pero bueno, yo siempre pensando en positivo y siempre hablando con esperanza, ¿vosotros tenéis la sensación de que ahora mismo sí que se está como llegando ahí a algo, que se va a llegar a alguna conclusión y algún adelanto que va a marcar pues un antes y un después? O porque ya lleváis muchos años los dos en investigación y siempre ha habido muchas líneas de investigación, muchísimas, pero ahora es algo más, es otra cosa. Estamos hablando de algo mucho más ya centrado en el Parkinson y o sea, ¿veis un poco como el final de algo conseguir, bueno, por lo que fue la levodopa en su día, ¿no? Que eso sí que fue una auténtica revolución y lo que mejoró la calidad de vida? Vosotros, así, darnos esperanza, porque nosotros ya el día a día pues ya le vemos y ya lo tenemos, pero hablarnos de esperanza, de todo esto que hay ahora montado, todas estas líneas, ¿en qué van a terminar? Bueno, pues yo creo que va a ser el poder realizar un tratamiento precoz, si es posible antes de la aparición de los síntomas motores, que son marcadores clínicos más específicos, pero que nos permita tratar los síntomas motores y no motores. Yo creo que ahora mismo el gran reto donde todavía tenemos un hándicap en el manejo
es en los síntomas no motores. Y en la enfermedad de Parkinson, en los síntomas que no responden a la levodopa después de muchos años de evolución. Pero no hay que olvidar que llega hoy en día, es que el principal problema que tenemos es el considerar que la enfermedad de Parkinson es igual, y no, sabemos que es muy heterogénea, Sabemos que hay personas que tienen, nosotros decimos fenotipos. Fenotipos son unos síntomas que hacen que esa enfermedad, ya viendo cómo es, nos permite decir que esta va a ir más rápido, esta va a ir más lento y seguramente no va a presentar demencia al final. Es decir, y por eso cuando nos preguntan ¿por qué no tomo yo este fármaco? ¿Por qué yo...? Es que no todo el mundo tiene los mismos síntomas, no todo el mundo va a tener el mismo riesgo de evolucionar igual, y desde luego el tratar el caso a caso, pero el gran reto es cuanto antes me diagnostique, para eso necesitamos diagnosticarla por sus marcadores biológicos incluso antes, pero sin tener a la persona agobiada, decir toda la vida voy a tener la enfermedad de Parkinson, pero es un diagnóstico precoz, un diagnóstico que me permita frenar la evolución de la enfermedad y poder distinguir patrones de evolución que me permita hacer una medicina más personalizada. Y luego otro gran reto que vamos a tener es poder dirigir tratamientos, igual que se hace en el cáncer, decir, bueno, pues esta persona va a ser un buen respondedor a este fármaco porque genéticamente producen unas enzimas que hacen que se metabolice muy bien ese fármaco. Es decir, saber qué personas, aparte de la evolución, van a responder mejor a ese fármaco. Van a ir por ahí, es una medicina personalizada. Sí, yo creo que Esther ha descrito muy bien la medicina del futuro y casi del presente, pues del futuro bastante cercano, ¿no? Es la medicina de las 5 Ps, personalizada, primero predictiva, preventiva, personalizada, precisa y participativa, ¿no? Esas son las 5 Ps. Predictiva, ¿por qué? Pues porque siempre tendemos, y en el Parkinson no es una excepción, porque predictiva quiere decir que nos gustaría disponer de algún marcador que con toda certeza nos pudiera informar de quién va a sufrir una enfermedad de Parkinson llegado a una edad, punto. Y este marcador puede venir, si nos apuramos, desde el nacimiento, porque en breve se harán estudios de todo el genoma a todo ser humano cuando nazca. Y ahí tendremos toda la información. Lo que pasa es que eso no va a ser posible para poder predecir quién va a sufrir un Parkinson en el futuro, al menos ahora. Porque si supiéramos eso y si tuviésemos ese marcador, podríamos empezar a pensar en prevenir, en utilizar terapias como las que ya se están utilizando, pero administrarlas pues muchísimos años antes. Ese es un reto, todavía no está resuelto. Y luego lo que es el segundo reto es que la medicina sea personalizada y precisa, es decir, mejorar las terapias actuales. Personalizar es saber a priori cómo va a responder cada uno a un fármaco determinado y no utilizar indiscriminadamente los medicamentos, sino pues alguien que va a responder muy bien a la rasagilina, alguien que va a responder muy bien a la levodopa. Y ahora lo que hacemos es darlos pues de una manera un poco teórica e indiscriminada, pensando más en el momento y la fase de la enfermedad y en los síntomas que en lo que hace que una persona responda mejor o peor a determinados medicamentos. Y esto tiene mucho que ver con la eficacia, pero también con la aparición de efectos secundarios. Y la precisión también. Y la precisión tiene más que ver con las técnicas quirúrgicas, ¿no? Actuar sobre estrategias concretas. ¿Por qué la levodopa supuso un cambio en la calidad de vida? ¿O por qué la estimulación del núcleo subtalámico es tan brillante muchas veces? Pues porque son dos
Digamos, si estuviésemos hablando de un cocido, serían los garbanzos, jope, son las claves en la enfermedad de Parkinson, ¿no? La dopamina, que es lo que falta, y la hiperactividad en el núcleo subtalámico. Si evitamos esas dos, si aumentamos los niveles de dopamina y abolimos la hiperactividad del núcleo subtalámico, va a haber una mejoría muy importante, ojo, de muchos de los síntomas del Parkinson, pero no de todos, no de todos. Y ahí nos quedan todos los síntomas no motores. Y esto hace que un fármaco sea más eficaz en unos que en otros. Porque ese es el gran reto, es decir, para hablar de curación, que es lo que a todos nos gustaría, o hablar de una prevención real, lo que necesitamos es saber la causa. Necesitamos saber cuál es la causa de la enfermedad. Y no lo sabemos. Y probablemente sea un conjunto de bases genéticas, con el propio proceso del envejecimiento, con algún factor ambiental que en este momento se nos escapa, etcétera, etcétera. Y por eso muchas veces parece que vamos dando palos de ciego, pero es precisamente por eso, porque es muy, 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 muy complicado. Que las enfermedades degenerativas, a ver, es decir, la medicina cura, ya sabemos lo que cura la medicina, las infecciones, los traumatismos y todo aquello que se opera. El resto, palías, mejoras, pero curar, aquello de lo que sabes la causa, porque sabes a qué enfrentarte. Y luego dentro del Parkinson, que es el gran reto, es que hay muchos subtipos diferentes y habrá que ir catalogando y el tratamiento será diferente. Y una persona dentro de no mucho tiempo llegará, se hará un estudio genético, lo que sea, y dirá, pues usted tiene una enfermedad de Parkinson subtipo 18. El mejor tratamiento es este y este. Y será un tratamiento mucho mejor que el que ahora hacemos de una manera más globalizada. Y eso sí será un avance importante. Buenas tardes. No se podré porque estoy muy bloqueada. Pero quería preguntarle dos preguntas. Una, ¿qué tiene que ver los traumatismos de columna? ¿Tiene que ver los traumatismos de columna con la enfermedad del Parkinson? Porque he hecho un pequeño estudio y el 16% de la gente que padecemos Parkinson hemos tenido traumatismo en la columna, a nivel cerebral. Sí, bueno, pero por contra le diré que hay muchísimas personas con traumatismos en la columna o traumatismos cerebrales que nunca desarrollan un Parkinson. Entonces, la relación causal no está nada clara. No está clara, muy altas, pero muy altas. El 16% ha tenido traumatismo. Yo tengo un traumatismo de 5 veces. Tengo Parkinson. Hay mucha gente que a mí me pasa lo mismo. Pero ya le digo, no hay una evidencia científica aplastante que apoye eso, porque lo mismo se dice de las anestesias, de los disgustos, etcétera, etcétera. Y no existe esa relación causal tan clara. Gracias. Otra pregunta. Yo, por ejemplo, como carne, a mí antes era vegetariana, tengo que empezar por el carne, pero como carne, me funciona. He comido otros de carne, nada, porque no me gustaba el cordero. Pues, no me gustaba y funciona. Si me quita el bloqueo, ¿a qué se dice eso? Porque por la general, la levodopa se lleva mal con la proteína. Entiendo que lo que dice es que cuando come carne se encuentra peor. Sí. Sí, puede tener que ver con las proteínas de la dieta que compiten. Yo siempre con un huevo. Está bien, tengo que desayunar un huevo. Un huevo, proteína. No lo he entendido la pregunta. Que tengo que desayunar proteína por la mañana. Jamón de oro o huevo, proteína. Es al contrario. Que es al contrario. Usted comiendo proteínas se encuentra mejor. No comía proteína, ni me daba mucho un poquito de cesto, soy peor. Ya. Cuando me como un filtrador, ya me dio espirulina. En su caso, ¿qué es encontrarse peor? ¿Tener más movimiento? Bloqueada. Quedarse bloqueada. Vale. Últimamente se me bloquea el habla. Ajá. Entonces me pongo muy nerviosa. Vale. Me gusta hablar y me pongo súper nerviosa. Ya. Hombre, la teoría lo que dice es que las proteínas compiten con la levodopa para ser absorbidas y tienen preferencia. Entonces, si uno come proteínas, no se absorbe tanta levodopa y el efecto no es tan bueno.
Pero bueno, puede ocurrir que sea... porque no es lo único que influye, ¿eh? Influye también el vaciamiento gástrico, influyen muchas cosas. Y a lo mejor alguien come muchas proteínas y muy poquito de lo demás y resulta que su estómago se vacía rapidísimo y la levodopa se absorbe exactamente igual de bien, ¿eh? Esto habría que hacer un estudio de absorción en su caso. No es el tratamiento que nos ha dicho de los electrodos no es el mismo que se empezó a hacer hace 2 años. El tratamiento de los electrodos sí, es el de la estimulación cerebral profunda, sí. Sí. Se lleva ya... Sí, y era sobre todo, hasta ahora el gran reto que tenía la estimulación era decir, bueno, ¿quiénes son los candidatos? Decían, bueno, pues va a mejorar los síntomas que responden a la levodopa, ¿no? La estimulación va a mejorar esos síntomas. Bueno, pues se ha visto que estimulando otros núcleos, el núcleo, la sustancia negra, estimulando de otra manera y con baja frecuencia, es decir, dando la energía de la estimulación de diferente manera y otros núcleos, se ha visto que pueden haber mejorías en los bloqueos motores, que es uno de los grandes síntomas de hándicap. Y eso se ha hablado mucho. Pues yo empecé a hacerlo y no mejor. Vale, gracias, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna cuestión más? Por aquí tenemos una pregunta también. Buenas tardes. Como persona que vive con una persona que tiene Parkinson, pues claro, tengo preguntas muchísimas, pero no me voy a poner aquí a exponerlas todas. Pero bueno, se me ocurre que, por ejemplo, una de ellas, que es el umbral de tolerancia al dolor. O sea, en el sentido de que ver las caídas, claro, yo las interpreto desde mi concepción de lo que es una caída y el dolor que provoca, ¿no? Entonces, al ver en este caso que es mi madre, al caerse, pues me queda el interrogante de, claro, pues yo la pregunto, puede tener un golpe, puede estar sangrando, y ella decir que nada, que no siente un dolor como imagino que podría sentir yo con respecto a esa caída, ¿no? O sea, ¿cuál es el umbral del dolor cuando una persona tiene, por ejemplo, Parkinson, ¿no? También se me ocurre pensar que si llegara un momento en que las personas que cuidamos tengamos una noción interior de lo que le pasa a la persona que tiene Parkinson, o sea, un simulador. Bueno, igual que simuladores a lo mejor de un tipo que conduce un avión, o pilota, perdón, antes de ponerse, o actividades de riesgo, pues hasta qué punto, por tener un mayor conocimiento a la hora de cuidar. No es tampoco ningún detalle morboso ni tiene otro matiz. Y también un poco, ¿qué pasa tantos años tomando una medicación? La que sea, ¿no? ¿Qué le pasa al cuerpo? ¿Cómo le elimina? Si es a través del hígado, a través del pulmón, a través del riñón, cómo se filtra y qué secuelas puede dejar después de, claro, estamos hablando de tratamientos y bueno, es un poco parte de... que muchas pueden parecer preguntas quiméricas, ¿no? Un poco sacadas de contexto, pero claro, el día a día pues te hace plantearte muchas cuestiones. Gracias. No vamos a ir alternando. Bueno, pues a ver, el tema del dolor en la enfermedad de Parkinson, bueno, pues hay muchos estudios, porque se ha visto que en algunas personas el umbral del dolor está, a ver, cuando se dice más bajo tienen como más dolor, pero también hay otra parte importante, es el tema de la capacidad cognitiva. No sé si tu madre tiene deterioro cognitivo o no. Entonces, quizás un poco falla esa percepción de lo que está sucediendo, pero sí que se ha visto que la vía dopaminérgica no solamente está en los ganglios basales, sino va a otras estructuras cerebrales, y puede existir dolor. Y no es un dolor exclusivamente debido a la rigidez, pero bueno, en el caso de tu madre, yo creo que quizás a mí me suena que pueda haber una parte cognitiva que no percibe el dolor bien. Eso es lo que yo creo. Sí. Respecto a la segunda, lo de la simulación o el ser más conscientes de cómo lo están viviendo. Esto es complicado, es una pregunta complicada, sobre todo porque muchas veces la propia persona con Parkinson dice,
ahora mismo estoy temblando por dentro, y uno le mira y dice, pues si no se ve el temblor, sí, pero por dentro tengo una sensación de temblor, y esto es un fenómeno bastante común. Entonces, ponerse en ese lugar pues es complicado. Es igual que cuando llegan los bloqueos, y son bloqueos en los que hay muchos síntomas que se llaman no motores, con mucha angustia, mucha ansiedad, y qué mal estoy, porque me voy a morir, porque esto no puede ser, porque no sé qué. Y yo muchas veces discuto con los pacientes, digo, pero si eres ya veterano de guerra, si son ya muchos años con el Parkinson y con estos episodios que sabes que se van a pasar, que en 20 minutos esto se va a pasar. Y me dice, sí, pero hay que vivirlo. Y es verdad. Y tiene toda la razón del mundo. En ese momento, cuando llega esa sensación de ansiedad, de agobio, de que todo se acaba, es que la única manera no hay ningún simulador, la única manera es entenderlo. Y decir, pues efectivamente puede ocurrir y vamos a ver qué solución le buscamos. Es lo único que se me ocurre al día de hoy, porque creo que no hay nada, no hay ningún tratamiento específico ni nada especial para ese tipo de situaciones. O sea, es cuestión de eso, de empatía y de experiencia muchas veces, porque al principio yo seguro que esto desconcierta mucho, ¿no? Pero a medida que uno va conviviendo con la enfermedad, pues ya va aprendiendo muchas cosas, pautas de comportamiento, situaciones en las que falta la medicación, cuándo hay un exceso, a qué puede ser debido una cosa, etc. Y yo creo que ante la duda lo mejor es consultar, consultar una fuente fiable, que puede ser la asociación, la federación, neurología, etcétera, para resolver esas dudas. Pues yo hoy quizás una forma de poder mirarlo sería con realidad virtual. Yo me acuerdo que es, por ejemplo, poder había en un stand de productos de enfermedad de Alzheimer, te ponías unas gafas virtuales y donde tú ibas viendo cómo no sabías dónde habías dejado las llaves, no te acordabas cómo se tenía que encender el ordenador. Es decir, ibas experimentando la angustia de lo que iba presentando esa persona, que son los síntomas iniciales. Y quizás desarrollar un programa que te permita ver cómo tu cuerpo es como una jaula y tú le mandas y no te obedece. Bueno, pues yo creo que a lo mejor es una forma de poder empatizar con ese tipo de situaciones. Y con respecto a la última pregunta, a ver, si uno lee la ficha técnica de los fármacos, bueno, dice, pero Dios mío, qué veneno estoy tomando, ¿no? Porque es que es interminable. Y digo, bueno, pues sí que se pueden presentar, y si se a ver, los efectos secundarios así obvios, tipo pues malestar de estómago, cosas así, son siempre más al principio, pero los efectos secundarios, estos que pone la ficha técnica, que son así un poquito graves, eso se pueden desarrollar al final de la evolución o durante el progreso de la evolución de la enfermedad, pero no es tanto por el fármaco, porque ese mismo fármaco, a lo mejor 5 años, a una dosis parecida no te lo estaba produciendo. No es porque se esté eliminando mal por el riñón, es porque el cerebro ha cambiado, el cerebro, sus receptores, la forma de metabolizarse ese medicamento en el cerebro y el propio cerebro, la degeneración del cerebro. Es decir, que no es la parte nosotros decimos farmacocinética, farmacológica. Yo me lo tomo, lo trago y lo elimino. Puede haber procesos de alteración de farmacocinético, por eso el vaciamiento del estómago y eso. Es la parte, decimos una palabra un poco rara, farmacodinámica, es cómo actúa ese cerebro, ese fármaco actúa en mi cerebro. Y es ahí donde vienen toda ese listado largo de efectos secundarios. Pero habitualmente con los medicamentos no suele haber efectos adversos irreversibles. Es decir, no producen toxicidad hepática, ni renal, ni cardíaca, ni nada, habitualmente, salvo quien por el motivo que sea tenga una reacción especial a un fármaco concreto, que sea una especie de alergia, por decirlo de alguna manera, no suele haber efectos de esta manera. Sí que es verdad que cambian
toda la circuitería cerebral, unido a los cambios que produce en sí la enfermedad de Parkinson, pues evidentemente eso sí que, si uno deja un fármaco, hay que dejar un tiempo a que todo se vuelva a normalizar después de haber estado muchos años, que se reseteen un poco todos los circuitos. Buenas tardes. Para el doctor. El año pasado nos comentó que había una línea de investigación con nuevos medicamentos. ¿Es la misma línea que se nos ha dicho hoy? Sí, básicamente sí. Las líneas se mantienen. De año en año no van a cambiar mucho las cosas. Puede que surja alguna línea nueva, alguna cosa nueva, pero en un año no suele dar tiempo a que haya resultados ni nada de esto. Sí sabemos que algunos de los fármacos de los que hablamos el año pasado, alguno no ha continuado adelante, pues porque en el estudio se ha hecho un análisis interino y se ha visto o que no es eficaz o que ha habido algún efecto adverso y esa línea se abandona. Pero de estos que creo que hablamos ya el año pasado, porque son los ensayos de los que estamos participando nosotros, todos siguen hacia adelante. Otra cosa, el año pasado me cambiaron de medicación, de Contan a Opicapona. Entonces Sí. me va mejor, pero resulta que yo, claro, cuando voy a llevar un plato o delante, pues me voy para allá. Me voy de plazo. Eso es lo que le pido. No le he entendido, que está mejor y qué es lo que le pasa. No, que me cambiaron la medicación. Sí. Tomaba Contan, entonces ahora me dan Opicapona. Opicapone, sí. Orientis. Sí. Entonces, yo voy mejor, porque por la mañana cuando me levanto, pues antes estaba bastante tiempo bloqueado, ahora ya no tanto. Entonces, pero luego tengo una cosa en el papel y cuando voy con un vaso, un vato o un plato, lo que sea, de comida en la cocina, Sí. me voy detrás del plato, lanzado. Que como que tiene más apetito. Sí, como que me lleva. No festina. Y no, Festinación. Ya, o que festina igual, Sí, que va detrás. Bueno, pues es un síntoma de la enfermedad. La festinación, echar a correr de repente sin poder parar. Eso se llama festinación, es un síntoma de la enfermedad y pues habría que ajustar la medicación un poquito más. Vale. gracias. Muy bien. Sí, por aquí. A lo mejor Bueno, con respecto al... Lo comento porque yo ahora mismo estoy en proceso de prueba con el Xadago y la verdad que obtengo beneficios por un lado y perjuicios por otro. Las discinesias, como puedes ver, son importantes. ¿Qué me puedes decir del Xadago? Pues que es un buen fármaco. Lo que ocurre es que volvemos al inicio, ¿no? Que hay personas que reaccionan muy bien. Normalmente en los ensayos suele pasar una cosa curiosa y con los fármacos del Parkinson no es una excepción, salvo con los que son la piedra angular del tratamiento, que puede ser la levodopa o los agonistas, pero con el resto de fármacos hay algo como la ley de los tercios. Hay un tercio de personas que mejoran de una manera espectacular, hay un tercio que no notan un gran beneficio y hay un tercio que hay cosas que mejoran, cosas que empeoran y que obligan un poco a ajustar el resto de medicación. Y la safinamida, el Xadago, pues no es una excepción, es un fármaco que tiene un doble mecanismo de acción. Por un lado, tiene un doble mecanismo de acción y que puede ser útil, que ha demostrado además en ensayos clínicos que es útil cuando una persona tiene fluctuaciones, es decir, cuando nota que el efecto de cada dosis de levodopa es cortito y tiene momentos de bloqueo. Es bueno porque aumenta el tiempo on. Y que puede tener una acción especial sobre los movimientos, sobre las discinesias, en el sentido de disminuirlas, pero no siempre ocurre esto. Entonces, lo que tendrían que hacer es ajustarme el resto de medicación, ¿no? Sí, ver cómo está durante todo el día y ver si necesita ajustar un poquito las dosis de los otros medicamentos. Es que yo estoy tomando todo lo que tomaba antes más el Xadago. El Xadago. Entonces, pues si hay movimiento y el movimiento predomina a lo largo del día, pues igual hay que reducir un pelín la dosis de algún otro medicamento.
No sé si hay alguna cuestión más. Estamos llegando al punto final de esta ponencia compartida. Última pregunta, ¿de acuerdo? Hola, buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. Me gustaría saber por qué me inclino tanto hacia la derecha si tengo la enfermedad en principio a la izquierda. Y si el ir inclinado hacia la izquierda, hacia la derecha, me podría perjudicar algún órgano interior. Porque es que me inclino bastante y a medida que me voy inclinando, voy andando, cada vez me voy inclinando más. Esa es mi pregunta. ¿Por qué, si la enfermedad en principio la tengo a la izquierda, me inclino tanto hacia la derecha? Y si esto me perjudicaría algún órgano interior, porque es que me inclino bastante. Ya. A medida que voy andando, más me voy inclinando hacia la derecha. Esa sería mi pregunta. Gracias. Ya. Mira, la postura corporal, sobre todo la columna, pues hay en algunas personas que se afecta mucho, en el sentido que hay personas que se inclinan mucho hacia adelante y otras personas que se inclinan hacia un lado. Ya, entonces hay un porcentaje de pacientes que le pasa. Hay otras personas que a pesar de que llevan bastantes años de evolución, pues no les pasa. Entonces es un grupo de pacientes y ese grupo de pacientes, bueno, pues lo que nos está indicando es que hay personas donde los músculos de la columna, en cierta manera, no sabemos muy bien por qué, se atrofian, dejan de tener fuerza y dejan de tener la columna bien erguida. Y cuando empieza a aparecer esos trastornos de la columna, por supuesto, intentar manejar farmacológicamente todo lo que podamos. Porque, a ver, también hay que distinguir si esa postura se modifica o no en base al tratamiento. Si hay momentos del día que está muy bien y los momentos que no está bien es cuando está más torcida. Pero si siempre está torcida, hay que hacer mucho hincapié en el tema del ejercicio físico. Una fisioterapia muy especializada en los problemas de columna. Sí. En principio, cuando es una postura súper inclinada, pero sobre todo hacia adelante, puede ser un poco la capacidad pulmonar, pero ya tiene que ser muy avanzado. Parece más muscular, que parece más un problema muscular, ¿no? de la contractura que pueda haber ahí. Hay muchas personas que, por ejemplo, tienen una artrosis en una rodilla y van al médico y se quejan de la otra cadera. Y es porque, por proteger la rodilla, van forzando la cadera al caminar. Entonces, a veces hay desequilibrios en el balance muscular que pueden acabar provocando dolores y demás. Eso, lo mejor es verlo, ver cómo está y ver qué se puede hacer. Muy bien, gracias. Muchísimas gracias, doctores. Ha sido enormemente interesante. Yo creo que los despedimos con este aplauso. Gracias a los dos.